Número 9 del curso Clínica de los Consumos Problemáticos, Clínica Institucional de los Consumos Problemáticos, nuevas modalidades de alojamiento del malestar. La clase de hoy está destinada a los dispositivos de atención en la urgencia. Tengo el agrado de presentar a mis colegas, compañeros, que están presentes. En primer lugar a Soledad Álvarez, la doctora Soledad Álvarez, médica psiquiatra. Ella es coordinadora de la guardia interdisciplinaria de este hospital. Luego la licenciada Natalia Campos, que es coordinadora del dispositivo de protección de políticas de la infancia, y ella ha sido integrante de la comisión, ¿no?, de coordinación del comité de emergencias. El doctor Gabriel Hackman ha tenido que atender una emergencia, por lo tanto no va a estar presente en la clase de hoy. Bueno, les doy la bienvenida y buena suerte. Pueden comenzar. Gracias, Silvia. Buenas tardes. Y yo quería arrancar presentando un poco lo que es el dispositivo de guardia interdisciplinaria, cómo está conformado, con por ahí algo que no es tan usual en todos los hospitales, que esté conformado de manera interdisciplinaria. Son guardias de 12 horas, que hay enfermería, psiquiatría, psicología, trabajo social, y también tenemos la suerte de tener una RISAM que rota por las guardias, y a la que se le suma también la disciplina de terapia ocupacional. Un poco la idea era hablar a partir de marzo, que nosotros empezamos en la coordinación también casualmente en el hospital, casi en simultáneo con el tema del aislamiento social obligatorio. O sea, la pandemia acá a hacer algo más, parecía que no iba a llegar a Buenos Aires. En marzo ya se empiezan a escuchar casos y el 21 creo que empezó lo del aislamiento obligatorio, entonces eso generó varias transformaciones en la modalidad de atención del dispositivo. Por un lado, las presentaciones que fueron llegando, que también eran distintas porque había, paso a dar algunos ejemplos, como casos nuevos que nunca se habían atendido en ningún dispositivo y que al ser la guardia de este hospital uno de los pocos efectores que estaban funcionando, se acercaban por primera vez acá, para una primera escucha por diferentes motivos. Después también pacientes que en otros dispositivos, por ejemplo, de efectores, mejor dicho, de provincia o mismo de capital, habían cerrado las puertas por el tema de la pandemia, porque habían tenido algún caso positivo o por la dificultad de continuar con la asistencia. Y en esos casos también fueron pacientes nuevos que se presentaron. Nuevos en el sentido de venir a la guardia de este hospital, no quizás en que ya tenían un tratamiento en otro lugar. Y bueno, los cambios que nosotros tuvimos que hacer desde la guardia tuvieron que ver con esta demanda que se vio afectada por la accesibilidad de los pacientes a los diferentes efectores. También casos en los que, por ejemplo, el domicilio del paciente era alejado a este hospital y venían haciendo tratamiento acá, y que por alguna dificultad no pudieron tramitar el permiso, no sabían cómo hacerlo. O sea, todo ese tema que tuvo que ver con la obstaculización de la circulación hizo que algunos pacientes también dejaran de venir un tiempo de tratamiento, y bueno, cuando venían, la presentación requería como una intervención desde la guardia. También hay pacientes que dejaron de ir a sus tratamientos habituales, ya sea en este hospital o en otros, por temor al contagio. Fue un momento, yo creo que al principio del aislamiento, como de bastante desconcierto. Me parece que estaría bueno después ver cómo institucionalmente pudimos manejar eso, desde improvisando cosas que sirvan para poder seguir atendiendo, ¿no? Y me parece que está bueno poner esa diferencia con quizás
otros lugares de los que recibíamos pacientes que la respuesta inmediata había sido como de cerrar. Bueno, la idea de la guardia es esto, que tengo una escucha interdisciplinaria, que a veces es una primera escucha, y en este sentido de lo que venía contando recién, nosotros por sí tendríamos que atender lo que son las urgencias. Esto, a veces, la definición que tendría la urgencia no son los casos que todo el tiempo estamos atendiendo en la guardia. Cuando un paciente se presenta para la guardia, no siempre está en una urgencia en ese momento. Lo que sí nosotros tratamos de ubicar interdisciplinariamente es qué padecimientos que presenta el paciente, además de lo que dice, como para acercarse a este dispositivo. La idea es no responder de una manera inmediata, si bien es una urgencia, sino poder escuchar al paciente y después poder pensar qué estrategia se puede sostener en este momento y también con la coyuntura, ¿no? Porque no, obviamente no es lo mismo desde antes de marzo hasta ahora. Las disponibilidades de tratamiento que se le pueden ofrecer. Pensaba en esto también lo de la restricción de las internaciones que hubo también a partir de marzo, porque, a ver, estábamos en el medio de estamos todavía, ¿no? En el medio de una pandemia donde hay una enfermedad infecciosa, entonces nosotros teníamos que cuidar a los pacientes que ya están internados, internadas, y en ese sentido teníamos que tratar de, o sea, si bien la ley de salud mental ya nos hace que tratemos de no internar, acá ya era una cuestión como poner mucho la energía en evitar las internaciones. Y ante ese evitar las internaciones, potenciar, bueno, si no lo podemos internar a este paciente que quizás para nosotros sería como la manera de resolver este problema ahora, ¿qué otras alternativas podemos inventar para poder cuidar a ese paciente? Y desde ahí, desde la guardia, empezamos a hacer diferentes tipos de movimientos que por ahí estuvieron buenos y incluso a veces pensamos, bueno, esto por más que después termine el tema de la cuarentena o del coronavirus, hay algunas estrategias que estuvo bueno implementar desde la guardia para evitar también después la urgencia, ¿no? Porque si uno atiende al paciente y le dice, bueno, vení la semana que viene, sabiendo que por ahí se le va a estar re complicado y no hay un seguimiento, porque uno podría pensar, bueno, si estoy en la guardia, el seguimiento no tiene nada que ver con el trabajo de la urgencia. En cambio, nosotros no lo tomamos así y de alguna manera hicimos estrategias distintas que puedo dar ejemplos como, no sé, de una paciente que se encontraba con una inmunodeficiencia y con los CD4 muy bajos, entonces decirle que siga viniendo a la guardia era probablemente exponerla, o sea, estaba en un grupo de riesgo. Y bueno, esta dificultad de, bueno, no puede venir acá al hospital, entonces nosotros ir desde la guardia a visitarla, junto con también una médica generalista, una vez por semana. Así que, por ejemplo, eso es una estrategia que sale desde la guardia, un móvil del hospital, con una psicóloga o una psiquiatra, alguien que esté en la guardia en ese momento, acompañada por una médica generalista que está también asistiendo a lo que es la salud integral de esta paciente. Eso es un tipo de intervención, por ejemplo, que no habíamos pensado, quizás por no tener la necesidad de hacerlo o no poder haberlo visto en otros momentos. También, bueno, el tema de la sala de observación. Nosotros en la guardia disponemos de una sala de observación que tiene 2 camas. Y la idea de esta sala de observación es para que el paciente permanezca pocas horas, o sea, no es justamente una internación, tiene que ser lo más corto posible el tiempo que esté ahí. Durante este tiempo de aislamiento, y sobre todo al principio donde estaban más restringidas las internaciones, también lo utilizamos como una manera de ponerle una pausa a algunas presentaciones que necesitaban estar un tiempo por fuera de, no sé, la calle o su contexto familiar o por lo que fuera,
y quizás extendiendo como ese criterio de, bueno, que estén un par de horas hasta que se desintoxique. Y bueno, también eso fue otro de los cambios que se imprimieron, como bueno, en vez de internar o nada, la sala de observación era una alternativa también. Bueno, decidimos con Sole un poco hacer, alternar y hacer la clase conversada, porque de hecho la presentación tiene un poco que ver con mostrar el trabajo articulado que fuimos haciendo, ya que lo que atraviesa es el concepto de la urgencia. Bueno, primero Silvia, agradecerte la invitación y poder mostrar el trabajo que hacemos en el hospital a otras personas que están escuchando el curso. Bueno, nosotros fuimos convocados con dos colegas, dos compañeras mías, para coordinar lo que el Hospital Laura Bonaparte implementó desde el día 21 de marzo, luego de que se haya decretado el aislamiento, un dispositivo que se llamó Comité de Emergencia, que fundamentalmente lo principal era una línea telefónica que funcionaba todos los días, de lunes a lunes, de 8 a 20. Esta línea fue conformada por distintos profesionales de acá del hospital, de distintos dispositivos y de distintas disciplinas que se disponían a una escucha telefónica. Por supuesto que, como decía Sole, al principio entiendo que la incertidumbre fue lo que nos atravesó a todos, no solamente a quienes llamaban a la línea, sino a quienes estábamos también del otro lado, porque era un momento de mucho desconcierto respecto a cómo íbamos a continuar, cómo iba a continuar la atención, qué iba a pasar con el virus. Digo, si uno lo piensa ahora, muchos meses después, creo que todos pensábamos como ya va a terminar, y esto se fue prolongando, lo cual hizo que el dispositivo en sí mismo también se tenga que ir modificando y vayamos pensando en distintas modalidades justamente para poder atender esa presentación al teléfono. Yo tengo acá el registro de algunas cosas que fueron distintos tipos de llamado. Acá nos convoca la urgencia, pero bueno, también quiero comentar que hubo llamados que tenían que ver con orientación, como decía Sole, con personas que quedaban medio sin saber qué hacían con su tratamiento, si volvían al hospital donde se atendían, no. Gente que quería llamar para hablar, simplemente para hablar de lo que le estaba pasando y no estaba en una urgencia. Bueno, desde ahí se fueron conformando distintos tipos de estrategias y de intervenciones para poder pensar qué respuesta dábamos nosotros desde el comité, con algunos casos que no requerían, no estaban en urgencia y no requerían acudir acá a la guardia, por ejemplo. Pero bueno, como esta clase tiene que ver más con lo que es la urgencia, queríamos contar un poco esto, cómo trabajamos. Fue muy importante trabajar con los equipos. Bueno, primero definir un poco cómo íbamos a estar dispuestos a la escucha, pautar entre nosotros. Así, en el último tiempo estuvimos haciendo también reuniones de los equipos que estaban al teléfono, fuimos conformando con el paso del tiempo, porque fueron desde el 21 de marzo hasta el 31 de agosto, estuvo la línea, el comité de emergencia y la línea telefónica, o sea que fueron 5 meses ininterrumpidos de trabajo de muchos compañeros. También participó la RISAM como dispositivo en el que rotaron, y bueno, en ese contexto fuimos pensando también que había casos que se presentaban que requerían de un trabajo hacia adentro del equipo que estaba al teléfono, pensándolo colectivamente, ¿no? Digamos, porque había presentaciones que eran un solo llamado, había otras que tenían una repetición. Bueno, eso fue un poco la experiencia que fuimos haciendo. Una de las cosas bueno, que pensamos para la urgencia, y sabemos un poco todos los que nos dedicamos a la salud mental, es que la presentación de la urgencia tiene que ver un poco con esto de que el sujeto se quede, digamos, sin la posibilidad de un saber respecto a lo que le ocurre, ¿no? Como si hubiera algo en relación a su discurso que queda interrumpido, y hay una presentación ahí de cierta cosa de urgencia subjetiva, ¿no? Para poder diferenciarla de otras presentaciones.
Hubo momentos en donde el trabajo de la línea telefónica tuvo que ver con poder escuchar eso desde una escucha clínica y poder ver realmente también hasta despejar si se trataba de una urgencia y de quién era la urgencia, ¿no? Porque a veces la urgencia era de un familiar que llamaba y, como decía Sole antes de las internaciones, con esta idea de que había que internar al hijo o al hermano o al familiar o a quien sea, y bueno, un poco ver ahí, ¿no? Porque por ahí la presentación parecía una urgencia, pero cuando uno se ponía a profundizar un poco, no era tal. Entonces eso fue un trabajo que fuimos haciendo en equipo. Entendemos que la intervención tiene que ver con lograr que quien consulta y quien nosotros evaluemos que esté en una urgencia pueda volver a enlazarse al lenguaje, a la cadena y poder transmitir y hacerlo hablar de lo que le pasa, ¿no? Entendiendo que muchas veces esa es una intervención que produce un efecto, pensando y entendiendo que la palabra en sí misma tiene un efecto en el sujeto, en el ser humano. Como tal se constituye a través de la palabra, ¿no? Me parece importante eso destacarlo. Las categorías de tiempo y espacio estaban en lo que fueron las presentaciones de la urgencia en el teléfono, estaban, digamos, desestructuradas, ¿no? Presentaciones que aparecían como no sabiendo qué hacer, no entendiendo muy bien algo del tiempo, el espacio, de qué iba a pasar, de la incertidumbre. Pero bueno, hasta ahí uno podía pensar que tenía que ver con el impacto que genera una pandemia que, como decía mi compañera, parecía que estaba muy lejos nuestro y de repente estaba acá y había que implementar un aislamiento que lo que entendemos es que los padecimientos subjetivos, muchos se agravaron, otros que estaban, digamos, personas que por ahí no estaban en ningún tipo de tratamiento ni tenían ningún tipo de sintomatología, desencadenaron alguna sintomatología, o también otra categoría importante fue todas las cuestiones que tenían que ver con los grupos de convivencia y lo que significaba permanecer un montón de horas todos juntos en un mismo lugar, desde pacientes que vivían con su familia hasta personas que no se están en hogares, ¿no? Todo eso también lo atravesó la situación del aislamiento. Un poco el trabajo que fuimos haciendo fue pensar, después de poder consensuar un poco desde el equipo de la coordinación, algunos lineamientos para poder dar herramientas a los equipos que por supuesto están formados, pero que también es importante destacar que para muchos de nosotros era la primera vez que nos sentábamos al teléfono a atender a alguien que no sabíamos quién era y que nos iba a contar lo que le pasaba en un contexto que nos atravesaba también a nosotros, porque esto no es algo que le pasaba solamente a la ciudadanía, a quien consulta, y nosotros no sabíamos de qué se trataba, no, nosotros también lo estábamos viviendo. Estaban también la angustia de los profesionales, la incertidumbre, y con eso había que trabajar también y había que darle lugar. En ese sentido, empezamos a generar unos lineamientos para poder pensar cómo conducir una entrevista, que en general no nos movimos mucho, tratamos de trabajar mucho con los equipos esto de que la entrevista telefónica era como cuando era trabajar esto de lo presencial, ¿no? Como que, ¿qué preguntaría uno cuando tiene una persona por primera vez? Bueno, más o menos eran las mismas preguntas, quizás había que sumarle, por supuesto, el contexto de si estaba acompañado o no, si se podía hablar con alguien, si evaluábamos que había una urgencia, teníamos que armar una estrategia y un andamiaje porque teníamos que pensar cuál era la devolución que íbamos a hacer. Bueno, en ese sentido se fue generando todo un dispositivo en el que llevábamos también una reseña de lo que iba sucediendo para que cada equipo esté al tanto, porque también podía pasar que alguien consulte y venga teniendo varios llamados. Había llamados que en la primera consulta o llamado se despejaba algo, había otros que requerían más de un llamado, y había otros que durante ese más de un llamado se podía desencadenar una situación de urgencia y había que pensar cómo continuábamos. Entonces la reseña y después el armado de equipos fijos que continúen los casos fue también la modalidad que el dispositivo fue adoptando, como contaba al principio, para ir adaptándose a lo nuevo, ¿no? Como algo que lo tuvimos que ir pensando, no era que ya estaba, sino que
que fue generándose. En ese sentido, hubo presentaciones que tuvimos, o sea, el trabajo consistió un poco cuando eran situaciones de urgencia y despejábamos que se trataba de tal, bueno, trabajar y articular con nuestros compañeros de la guardia. Para eso también pensamos en conjunto con la coordinación de la guardia, porque al principio quizás en esta cosa de que la guardia tiene equipos que van rotando y el comité también tenía equipos que iban rotando, se nos perdía ahí en el medio la intervención, y como el eje era la intervención y la escucha clínica, lo que hicimos fue con Sole pensar en esto, bueno, mantener una reunión, que me parece que todo eso fue parte del trabajo que hicimos, para poder pensar, por ejemplo, en dejar un referente por día de la guardia, un profesional de la guardia con quien se pudiera articular cuando en el comité y en la línea telefónica escuchábamos que había una presentación que requería acudir acá a nuestro hospital y ser atendido acá. Entonces ahí se armaba el recorrido y entonces ya podíamos decirle a la persona que venía o al familiar que lo iba a recibir tal profesional, y de ese modo ya empezamos a intervenir con la urgencia que se presentaba. A veces lo que pasaba, o sea, el análisis que pudimos ir haciendo en ese momento, ¿no? Era que a veces es más difícil, me parece, atender el teléfono, como decían a ti, con alguien que no sabes quién está del otro lado, no sabes cuál es el contexto. Es diferente cuando viene al hospital, cuando viene a la guardia, que bueno, vos ya sabés, vino con la madre, ya ves que se están llevando re mal, que si están peleados o que no, dejas un paciente, lo podés decir, bueno, quédate en el consultorio, yo entrevisto a tu mamá. Ahí adentro de la casa es como que no sabías por ahí qué estaba pasando. Y también que los profesionales que se pusieron a atender estas urgencias telefónicamente muchas veces era la primera vez que hacían este tipo de escucha. Entonces, por ahí lo que nosotros habíamos pensado en ese momento de referenciarse con alguien de la guardia no era porque alguien supiera más o menos, sino como para pensar también con otro ahí, con otro profesional de otro dispositivo, que se podía hacer, que quizás era que tenía que venir a la guardia, o por ahí indagábamos un poco más y el paciente, no sé, tenía obra social o tenía un defensor cercano que sí estaba atendiendo, pero claro, en el desborde de la presentación es entendible que es mucho más difícil dejar el tubo del teléfono ahí y decir, bueno, voy a ver qué hago, que cuando uno está enfrente del paciente. Igual que para los pacientes también, me parece que eso, ir viendo las presentaciones que venían, que a pesar de que la entrevista que hayan tenido telefónicamente se haya resuelto con una orientación hacia un lugar o hacia su obra social o hacia algún otro lugar, el paciente igual necesitaba que alguien se lo diga de forma presencial, como que había pacientes que no se quedaban con que se lo hubieran dicho por teléfono. Y después otra cosa que pensaba era que nosotros también desde la guardia, cuando venía un paciente que por ahí, como digo, las presentaciones eran diversas, en el sentido de, por ejemplo, la medicación era un gran motivo. Bueno, vengo porque me dejaron de dar la medicación, no sé, en Banfield, por ejemplo. Y tenía tratamiento psicológico, pero ahora no, me dan la medicación. Bueno, como que las personas venían a hablar, como si venir a hablar con alguien de la guardia fuera también continuar de alguna manera ese tratamiento. Y me parece que fue recíproco el hecho, tanto como en el comité, en la línea telefónica, ver cuando por algún motivo les parecía que ameritaba que tenían que concurrir sí o sí, como al revés nosotros muchas veces le decimos, bueno, cualquier cosa podés llamar a este número, podés llamar en tales horarios, de lunes a lunes, porque aparte hasta sábado y domingo, que son días muy complicados, también se atendía la línea. Entonces para nosotros también fue un recurso de, bueno, por ahí tenés que volver o no tenés que volver acá a la guardia, pero tenés esta posibilidad de llamar si tenés alguna duda y en todo caso nos van a informar para que ahí busquemos alguna historia o ver de trabajar en conjunto. Eso pasaba también. Sí, como dice Sole, eso ocurría y por eso es importante justamente que la clase tiene que ver con la urgencia, pero también poder mostrar
el trabajo que pudimos ir haciendo en un contexto, como decía recién, de ser creativos, ¿no? De implementar nuevos modos de atención en una situación de aislamiento. Yo quería también destacar, que lo quería decir al principio, que la referencia de nuestro hospital, del Laura Bonaparte, es la ley de salud mental, y por otro lado, la implementación de este comité tuvo que ver también con la lógica de una política pública de atención y de acceso a la salud, del Ministerio de Salud de Nación. Digo porque me parece que una de las cosas que también observamos un montón en la línea, y que la Guardia entiendo que también, es esto de, bueno, una cantidad de sectores que por ahí se replegaban o no, o digamos no había como atención, o por ahí en lugares muy lejanos, o distintos lugares también, no tan lejanos, sí, Cava también. Y entonces nosotros ahí muchas veces el trabajo que teníamos que hacer era volver a reconducir algo de esto y poder trabajar con la persona que consultaba acerca de su derecho, de ser atendido y de ver. Muchas veces el equipo lo que hacía era llamar al lugar donde se atendía o comunicarse o teniendo el nombre, y bueno, ese era el trabajo que se hacía, digamos. Me parece que eso es importante también destacarlo, porque entiendo que en un momento tan difícil como es la pandemia y el aislamiento, estar en un contexto nuevamente de ministerio y no de secretaría es algo sumamente importante. Y bueno, nuestro hospital se caracteriza, como decía Sole al principio, de la guardia interdisciplinaria, se caracteriza por ser referente en la implementación de la ley, y que nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria y pensando en el acceso a la salud y en los derechos del paciente, ¿no? Eso me parece que también es para destacar. Yo había dicho algo antes en relación a por ahí algunas cuestiones que tenían que ver con las categorías del tiempo y del espacio, y de poder pensar qué ocurre en un sujeto cuando aparece algo de lo real que irrumpe, como fue la situación de la pandemia, y cómo cada uno puede afrontar eso con los recursos que puede tener previamente o no. Cómo fue necesario también en relación a las presentaciones que tenían que ver con la urgencia, a veces trabajarlas en el teléfono, ¿no? Y poder ver de qué se trataba. Y sabemos que la urgencia va a cesar cuando hay algo del sujeto con nuevamente lazo a la palabra, que pueda, digamos, decir. Y hubo presentaciones que tenían que ver con esto, que vuelvo a decir, funcionaban ahí con la atención en la línea, otras no, requerían que uno haga una articulación con la guardia, otras hubo que hacer articulación con el SAME, distintas cuestiones, articulaciones con la familia, orientando en relación a un acompañamiento permanente hasta que pudiera venir al hospital. Fueron distintas. Recuerdo ahora una situación de articulación con la guardia, algo muy corto pero conciso, que muestra una situación de urgencia. Llaman por teléfono desde un efector acá cercano, que es un parador de mujeres, y nos comentan la situación que tenían con una de las mujeres que estaba alojada ahí, que estaba desde hacía muchos, como 4 o 5 días sin dormir, que ellos consideraban, bueno, que necesitaba una atención, no tenía tratamiento acá en el hospital, no era alguien que estaba viniendo. Bueno, entonces pedimos hablar con la persona, que se pone al teléfono, en ese caso la atendí yo, le pregunto, bueno, qué era lo que le pasaba para ver qué era lo que ella armaba, si no dormir era solo no dormir o qué más pasaba. Y realmente al no dormir se asociaba: no duermo, tengo ganas de consumir, me quiero ir del parador, me voy a ir a la calle, no quiero volver a lo mismo, yo ya no sé qué hacer, no sé cómo hacer para no seguir pensando en algunas cosas, como había un desenganche de ella, y estaba avisándonos que había como una cuestión. Yo claramente lo leí como una urgencia subjetiva, algo que ella sentía que se le desorganizaba, se le desarmaba, y que requería mínimamente una intervención no solo de la escucha, sino también de poder dormir, que era muy importante, ¿no? Y bueno, y ahí articulamos con el equipo de la guardia, que la recibió, que la atendió, la escuchó, la medicó y le propuso volver, y después se pudo armar algo de como decía Sole, bueno, se puede volver a hablar. La línea no era para solo una vez. Nosotros
ellos podían volver a llamar o nosotros podíamos llamarlos también. Eso no era solo el que llamaba al hospital, sino que se había armado todo un dispositivo para poder acompañar a algunos usuarios de la línea que lo requerían. Y fue un poco así y bueno, hubo presentaciones que tenían que ver con esto, como también hubo presentaciones, recuerdo de alguien, una mamá que llamaba y decía como, mi hijo, la urgencia se presentó, no podía leer una urgencia, ¿no? Mi hijo se va a querer matar, yo lo tengo que llevar urgente para que lo internen, no puedo más. Bueno, cuando uno le pedía, por ejemplo, en este caso al familiar, digo, lo cuento porque son dos ejemplos en donde uno había urgencia y el otro no. Entonces pido hablar y me da con la persona, hablo con él y me dice, no, o sea, yo estoy muy mal porque no puedo ver a mis hijas, pero en realidad yo no estoy pensando en matarme ni nada por el estilo, ¿no? Como que uno podía ver ahí que había un discurso más de la madre, de traerlo al hospital e internarlo, porque bueno, también otra de las cuestiones que sucedió con la pandemia es que sabemos que todos los que tienen consumo problemático aparece toda esta cosa muchas veces de que se los quiere internar y como si fuera la internación la única modalidad posible de tratamiento. Y en ese caso, después de hablar, pudo dar referencia al lugar donde se atendía, del psicólogo que lo atendía, y nos contactamos con el psicólogo para contarle lo que había ocurrido con la línea, y entonces de ese modo se pudo transmitir que quizás este paciente requería un llamado o alguna cosa que nosotros podíamos desde acá acompañar, pero él tenía su tratamiento y no queríamos pasar por sobre eso. Me parece que eso también es algo a destacar. Pero en general se hizo un trabajo muy intenso, vuelvo a decir, con los profesionales de la casa, y fue un trabajo que me parece importante en esta clase poder mostrarlo, porque el comité hizo esto, pero también la guardia tuvo que crear nuevas modalidades, como decía Sole, porque en principio, sobre todo, pensemos los últimos días de marzo y los primeros de abril, esa primera quincena de la cuarentena era como no se podía andar por la calle, digamos, había como una cosa muy restrictiva y mucha incertidumbre. La incertidumbre fue algo que hubo que empezar a acompañar y a pensar, y nosotros también como hospital pensar qué respuestas dábamos a las urgencias, ¿no? Y de qué manera. Y otra cosa interesante para mí fue poder pensar qué lugar tiene salud mental. En tanto, digo, pensábamos que había que acompañar esto, que si bien se trataba de un virus y que había muchas cosas que todos sabíamos que teníamos que hacer, usar alcohol en gel, distanciamiento, y hoy las sabemos, el saber hacer con lo que nos genera la pandemia y el aislamiento, que es la angustia y un montón de otros síntomas, bueno, hay personas que pueden con eso y otras que entran en urgencia, se generan presentaciones más complejas. Más o menos iba pensando ejemplos en relación a lo que Natalia contaba, ¿no? De cuando quedó como el hospital como único efector con las puertas abiertas para atender a las problemáticas de salud mental, y la importancia de esto, que es lo último, porque yo creo que la mayoría de otros padecimientos, patologías, por ahí, en el sentido del orgánico, fueron descuidadas porque, no sé, gente que tenía controles de salud de otras especialidades los dejó de hacer. Y ahí lo que ve que, bueno, que quizás un año sin el control de la diabetes no era tan grave, pero cuando vemos un par de meses sin el tratamiento en salud mental, cortando una medicación muchas veces en personas que la necesitan, en algunas quizás se les ha hecho un favor, ¿no? Con el corte de la medicación, pero creo que en la mayoría no, eran personas que necesitaban tomarla y que entonces también era otra consulta frecuente también de la línea, me dejaron de dar la medicación, ¿qué hago? ¿Puedo acercarme al hospital? Y a veces esa consulta en la guardia, que era por venir a buscar medicación, se transformaba también en pensar qué era lo que me estaba pasando, porque era no es que venís a buscar esa medicación y te hacemos la receta como si fuera no sé, un mercado, sino era pensar también por qué le estaba tomando, desde cuándo, y quizás una persona que venía en tratamiento hacía un montón, se pudieron empezar a hacer modificaciones beneficiosas, considero, a partir de este contexto adverso.
Y bueno, y también pensaba esto que si bien nosotros en relación a la ley siempre tratamos de que la internación sea la última alternativa, ahora el ponernos algo real que nos impedía realizarla, también fue un desafío. Y desafío también en el sentido de que esto, ¿no? De recalcar que no es que éramos superhéroes y que a nosotros no nos pasaba nada, sino que también el recurso humano estaba diezmado en relación a la pandemia, porque hubo un montón de compañeros y compañeras que por enfermedades crónicas, que por diferentes circunstancias tuvieron que, por tener hijos pequeños, tuvieron que dejar de venir, entonces nos teníamos que encontrar también como haciendo más de lo que veníamos haciendo, tratando de inventar estas cosas nuevas y siendo muchos menos. Sí, yo también quería agregar que un poco la cuestión de la urgencia, vuelvo a decir, porque me parece importante destacar que estamos hablando de la urgencia en un momento de pandemia y de aislamiento, porque digo, todos conocemos, formados en distintas disciplinas de salud mental, entendemos de qué se trata la urgencia, cada uno desde su disciplina, pero me parece que es importante agregar el contexto, porque fue una cuestión de que nosotros también estamos, como dije antes, atravesados. Entonces pensaba un poco un poco la idea para presentar en esta clase, que estuvimos pensando era, bueno, las distintas presentaciones, viñeta o algún ejemplo, y también poder pensar cómo se fue acompañando a los equipos en cada dispositivo, los que estaban ahí en esta atención de la guardia o del comité, porque bueno, para realizar una escucha clínica y, digamos, entendiendo que quien está al teléfono por primera vez en muchos casos también tiene ansiedad, le pasan cosas, ¿no? Digo, al principio, después fue algo que fluye, porque el dispositivo se fue armando, fue creciendo, mejorando, pero en el inicio esto ocurrió y todos estuvimos atravesados un poco por esto. Me parece importante ahí poder pensar en ese tiempo que hay que armar, que tenemos que armar los equipos que estamos atendiendo una urgencia, que es el tiempo para comprender y para que quien consulta pueda comprender qué le está ocurriendo, ¿no? ¿Por qué llega? ¿Por qué llama? ¿Qué viene a buscar al hospital? Digamos, me parece que en ese sentido, justamente no darle nosotros un sentido a eso que viene, imprimirle nosotros un sentido, le pasa tal cosa, sino con nuestras intervenciones acompañar a que sea el sujeto el que pueda darle un sentido y pueda justamente armar ahí un discurso en relación a eso, y ese es el modo, digamos, de salir de la urgencia. Y para eso había que trabajar en equipo, había que poder, como decía Sole antes cuando pusimos lo del referente en la guardia, poder pensar con otro, porque por ahí en el inicio parecía una urgencia y después no lo era, digamos. Todo eso fue necesario trabajarlo colectivamente, trabajarlo clínicamente, pensarlo, discutirlo, pero bueno, fue una experiencia importante. Yo quería leer una frase de Stolkiner que dice, en relación al trabajo, ¿no? Pues estamos hablando de la urgencia y también del trabajo interdisciplinario, que dice, en lo individual la participación en un equipo interdisciplinario implica numerosas renuncias. La primera es la renuncia a considerar que el saber de la propia disciplina es suficiente para dar cuenta del problema. Es decir, uno estaba al teléfono, pero lo pensábamos en equipo, ¿sí? La línea estuvo conformada por distintas disciplinas y intentábamos que siempre haya profesionales de diferentes disciplinas. O en la discusión que se daba posteriormente, o al mismo momento de dejar un minuto al teléfono, o de decirle a quien llamaba o al familiar, bueno, espérenos un momento que vamos a... Ese es un tiempo también para poder entender que hay que trabajar en una urgencia con otros y que justamente las presentaciones a veces son muy complejas y requieren de ese trabajo para poder hacer una buena intervención. Bueno, creo que presentamos lo que teníamos pensado conversando.
Bueno, me parece bárbaro realmente, o sea, les agradezco muchísimo. Realmente el campo de indeterminación, ¿no? Que se ha constituido con el tema de la irrupción de la pandemia, ¿no? Esto que ustedes bien sitúan como la irrupción, ¿no? De lo real, que ha desarticulado lo que nos ordena de alguna manera como sujetos, ¿no? Que es tiempo-espacio, ¿no? Este, nos desordenó a nosotros también, y esto es lo importante de tomarlo en cuenta, ¿no? Y también poder escuchar y rearmar y pensar y trabajar creativamente. En ese punto, se me ocurre una pregunta, si en algún momento se armaba como una suerte de, los equipos, ¿no? Como una suerte de grupo para tramitar estas situaciones, y estos, o así, en algunos equipos ha pasado, en otros lados. No específicamente. Nosotros lo que empezamos a hacer, que hace un montón que no se venían haciendo, son las reuniones de equipo de guardia. La guardia es un dispositivo que es muy complicado para estar todos juntos en el mismo momento, en el mismo lugar, porque como comentaba al principio, la mayoría de las personas vienen 2 veces por semana, 12 horas, horarios contrapuestos. Entonces, si bien con su mismo equipo se puede conversar, charlar, tanto de los casos como bueno, qué le genera a uno todo esto, a nivel de la guardia en general, que somos un montón de personas, es muy difícil. Pero bueno, lo que trajo de bueno el coronavirus fue el Zoom y todas estas aplicaciones como la de ahora, que hicieron que podamos empezar con las reuniones de equipo por estas aplicaciones, y que entonces sí, nos podamos juntar por ahí, gente de la guardia que ni se conocía, alguien que viene un sábado a la noche y que después por ahí viene otro día en la semana y que nunca se cruzaría con otro de sus propios compañeros del mismo dispositivo. Así que en esos momentos de las reuniones por Zoom, yo creo que lo que empezó a aparecer en marzo fue como todo el temor del contagio entre los profesionales. No justamente lo que era más llamativo, el contagio entre los profesionales, que hubiera sido como personal de salud lo más riesgoso, sino como, bueno, los pacientes que están en la calle, los pacientes que vienen de lugares vulnerables, que cómo los vamos a atender. Bueno, creo que eso duró como bastante, ahora está como, bueno, uno ya tiene más en claro, o internalizado, ¿no? Porque uno sabía que era el alcohol en gel, el barbijo, pero bueno, fue todo un tiempo, porque yo me acuerdo que incluso al principio el barbijo era obligatorio, no era obligatorio, fue como un periodo bastante complicado en acomodarnos con eso, y sí lo que se tramitaban en las reuniones de equipo era más en relación a los temores que pasaban, no era que teníamos un grupo de autoayuda para hablar de lo que nos pasaba, pero sí empezaba a escuchar el temor, qué va a pasar, o después, bueno, no se puede internar, pero ¿cuándo se puede internar? Como vos decís, es algo indeterminado, eso no es que Alberto iba poniendo fechas, pero pasaba la fecha y teníamos que seguir pensando cómo seguíamos, porque no era que el virus se iba a ir un día. A mí me da gracia que muchos pacientes vienen y dicen, no, porque a mí no me atienden más en el CPA, ponele, hasta que todo esto pase. Y como que la respuesta que le dan es hasta que todo esto pase, como si fuera una respuesta posible, ¿no? El paciente no sabe cuándo va a pasar, el inspector tampoco, nosotros menos. Así que por lo menos desde la guardia no hubo algo así específico, fueron cosas que fueron surgiendo a través de las reuniones. En el caso nuestro, como conté antes que el dispositivo fue cambiando, o digamos que se fue no cambiando, sino que se fue modificando para mejorar, para poder enfrentar el desafío que era estar en la línea telefónica. En principio participaban muchos profesionales de muchos dispositivos, después, bueno, también es como este hospital mantuvo la atención, entonces después volvió un poco la cuestión de que los equipos tenían, los pacientes el primer tiempo por ahí venían muy poco, pero después empezaron a venir, entonces también empezamos a armar con los profesionales que disponían de poder estar en la línea, equipos más fijos que estaban en sus dispositivos, pero que estaban regularmente en la línea un día y un horario, y entonces ahí empezamos a armar las reuniones
que como dice Sole, no es que tenían el sentido de nos vamos a reunir tal día, tal hora siempre, no, sino que por ahí lo que nos causaba eran situaciones que había que hablar, modificaciones del dispositivo, y por otro lado, igual el acompañamiento entre compañeros fue permanente y mutuo, y poder pensar situaciones que eran complejas en equipo, eso estuvo de manera continua, digamos, no por ahí dándole la formalidad de una reunión para hablar de lo que nos pasaba, sí, en muchos encuentros hablamos de lo que nos pasaba. También hubo que trabajar las ideas, ya que estamos hoy en la clase de la urgencia, las ideas que se pueden armar respecto a lo que es una urgencia, ¿no? Porque esta idea de que una urgencia es que alguien te va a llamar y te va a decir que se quiere matar, no es tal, digamos, siempre, no es esa la presentación. Una urgencia puede ser de distintas cuestiones, distintos modos. Es ese desenganche, como hablábamos antes, del sujeto a la palabra y algo, sí, donde por supuesto puede estar la potencialidad de un pasaje al acto, pero no en todos los casos. Puede haber una urgencia y hay una intervención y esa urgencia no está más, digamos. Ahí es donde es importante que el comité de entrada tuvo el sentido de una escucha clínica, porque después había llamados donde nos pedían una orientación, algo, y habíamos armado una cantidad de datos y de cosas que podíamos brindar, pero el equipo de salud mental no era un call center, digamos, no era un lugar donde vos llamás y te dicen, marque tal, haga tal cosa, no, se trataba de una escucha clínica, y eso lo pusimos en primer lugar y fue lo que sostuvo al dispositivo. Sí, en relación a esto que ustedes dicen, es sumamente interesante, porque ¿qué sucede? El deslizamiento del concepto de urgencia, me parece que es algo central, ¿no?, en nuestra práctica, ¿no?, que frecuentemente se produce un deslizamiento, ¿no?, en considerar urgencia, ¿no?, inmediatamente algo como si fuera de riesgo cierto inminente, ¿no? Por ejemplo, que esto es lo que trae las grandes dificultades, ¿no?, también en la distinción a veces, ¿no?, en el criterio de riesgo cierto inminente que ustedes mencionaban en relación a la ley de salud mental, ¿no?, la importancia de poder distinguir, ¿no?, eso, ¿no? Pero en la clínica es una cuestión no tan sencilla a veces de distinguir, ¿no? En la inmediatez de un dispositivo que, bueno, en principio venía por el teléfono, ni siquiera era la guardia, digo, llamaban por teléfono y ahí es, bueno, arreglarse con esa, ¿no? Esto me parece que es sumamente importante, porque también esto que ustedes traen también permite tramitar como la posibilidad de abrir la creatividad y esto de haber centrado el eje en la escucha clínica, ¿no? Y no en una serie de recomendaciones o tips, porque si todos podemos ubicar, ¿no?, que a partir de la pandemia, ¿no?, y del aislamiento empezaron a surgir, no sé, toda una serie de recomendaciones, hay que hacer tal cosa, hay que hacer, ¿no?, estereotipadas, ¿no? Y se encontraron ustedes con esta demanda, por ejemplo, tan estereotipada. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Claro, a esto que decís, es como yo decía antes, porque me parece que lo que generó mucho impacto, que el primer tiempo era incertidumbre, después aparecieron estas recomendaciones, como decía Sole, que barbijo sí, que no, bueno, todo eso sabemos que tiene que ver con, digamos, la medicina, la cuestión del cuerpo, ¿no?, de lo que hay que cuidar, cómo no contagiarse. Ahora, ¿qué hacía uno con la angustia, con el estar aislado? Con un montón de cosas que eran restricciones a otras cosas, no la restricción digamos, del aspecto social para el ser humano, de no poder, no sé, no estamos hablando, pero yo que estoy en el dispositivo de niño, que atiendo niños, atendemos, los niños no ir a la escuela, bueno, un montón de cuestiones que no tienen que ver con ponerse alcohol en gel o usar barbijo, eso ya lo sabemos todos, es qué hacemos con esas cosas que se desencadenan, con urgencias que se precipitan a partir de estar aislados, y yo diría también privados de
estar con otros, de estar en contacto con otros, con lo afectivo, para los niños, por ejemplo, para estar en sus ámbitos, ¿no? Y los adultos también, porque fue algo, vuelvo a decir, que una de las cosas que más pensamos en el equipo de coordinación y después con los compañeros es que esto era algo que nos atravesaba a todos. Lo que decía Sole del miedo al contagio, de una cantidad de cosas que, bueno, después obviamente fueron mermando porque esto se extendió, se continúa y hay que convivir con esto y bueno, y se fueron dando distintos modos de respuesta, pero bueno, es importante destacar para esta cuestión de que muchos efectores no atendían y un grueso de los llamados tenían que ver con eso también, con personas que se habían quedado sin tratamiento, y era importantísimo que nosotros como hospital estemos ahí dando una respuesta, porque desde el principio creo que todos tenemos que pensar que la pandemia es un problema de salud, y la salud es algo integral, y la salud mental está incluida en eso. No podemos pensar que solo con hisoparse, con cuidarse, con, no sé, distanciamiento y protocolo, no, las personas sufren de un montón de sintomatología por esto. No, y a eso agregar que que la pandemia, como siempre, afecta más o impacta más a las personas que viven con mayor vulnerabilidad, que por ahí son los pacientes que nosotros más atendemos, y que todos esos tips que empezaron a salir, porque después salieron tips de salud mental, pero la verdad es que no son aplicables, o sea, son totalmente desfasados de lo que nosotros podemos pensar cuando tenemos un paciente que viene con un montón de padecimientos y los tips son, no sé, ejercer una rutina diaria o andar a dormirte todos los días a la misma hora, no, ese tipo de cosas que se escuchan en los medios de comunicación, no son lo que nosotros les solemos decir a nuestros pacientes. Sí, justamente la pregunta era, o sea, yo apuntaba a eso, ¿no? Que como circularon tantas supuestas herramientas, que en realidad lo que hacían era homogeneizar y dejar a alguien muy cargado de angustia, porque por ahí alguna de estas recomendaciones podía situarse, pero en otras no, ¿no? Bueno, esto hace justamente a creer que es un tema de un trauma, ¿no? Esto de la teoría del trauma, ¿no? Y del estrés postraumático, esas teorizaciones, ¿no? Que dejan de lado verdaderamente la escucha clínica. Bueno, acá hay una pregunta ya unas preguntas de los participantes, ¿sí? ¿Se pensó en algún dispositivo de urgencia pensando para mujeres madres? ¿Hubo demanda de este grupo de personas? Sí. En realidad lo que hubo, esto me parece importante, comento, el hospital al mismo tiempo que surgió lo del comité de emergencia y una línea de atención acá en el hospital para adultos, implementó también una línea de atención, otro comité conformado por profesionales que están en el dispositivo ambulatorio de niños, niñas y adolescentes. Entonces, en el caso de nosotros recibir algún llamado que tenía que ver con alguna situación compleja de alguna mamá, alguna mujer que está atravesando por esta cuestión de la convivencia permanente o desborde, o personas que tienen distintos padecimientos y que el tema de estar todo el tiempo con los hijos generaba en la convivencia o falta de red o de soporte de otros familiares, había una línea, estaba esta línea que también estuvo en simultáneo con la de adultos, y entonces nosotros orientábamos a que puedan llamar ahí y articulábamos con los compañeros de ahí, o si era al revés, si ellos recibían por alguna consulta de niños pero detectaban que había algo en algún adulto, lo redirigían con nosotros. Así que en ese sentido fue el trabajo que se hizo en la línea, no se pensó en algo... nosotros un poco desde el hospital no trabajamos tanto con cosas tan sesgadas, con algunas cuestiones de, digamos, ahora se está empezando a pensar en la cuestión de volver de a poco con los grupos y esto, con los protocolos, pero pensamos más, como decía Silvia recién, no tanto en las recomendaciones, sino en una escucha
singular, individual y que pueda dar cuenta de lo que le pasa a esa persona. Así que si había alguien que como madre estaba padeciendo por algunas cuestiones, había que pensar qué le pasaba a esa persona en su función de madre y lo trabajábamos desde ahí. Un comentario de alguien que dice, muy interesante la charla de hoy, con mucha práctica y conceptos claros internalizados. ¿Sí? Dice, en el territorio, es un comentario, en el territorio también repensamos claramente la práctica, el vínculo con el otro y lo posible. Otra pregunta. ¿Cuáles pueden ser pautas para identificar que un acompañamiento clínico o telefónico no alcanza y es necesario lo presencial? ¿O algún ejemplo para reflexionar sobre esta nueva forma de tratamiento remota? Nosotros entiendo que la pregunta es cuándo no alcanza cuándo requiere algo presencial. Bueno, de nuevo, poner en primera escena lo singular. En general, los llamados cuando se presentaban situaciones complejas, que lo que armábamos era un ida y vuelta. O sea, la persona llamaba, comentaba una situación, entonces el equipo, cuando ya se conformaron los equipos fijos, le planteaba a la persona de volver a llamarla, más allá de dejarle también la posibilidad de que llame, ya que funcionaba de 8 a 20, lo que hacíamos era, bueno, no sé, a las 48 horas el profesional podía comunicarse aunque no esté en el dispositivo del comité. Hubo profesionales que llamaban y pautaban con la persona un horario y no estaban ese día al teléfono, porque consideramos que, entre otras cosas, por cuidado de las personas que llamaban, y uno entiende que alguien que cuenta algo una vez y, digamos, volver a contarlo un montón de veces con distintas personas no tenía un sentido clínico. Digamos. Entonces la idea era, en esos casos, armar, en realidad el indicador para poder pensar si alcanzaba o no con eso, era poder pensar si había un cese de la situación de angustia. Ni siquiera vamos a tomar que no era una urgencia, si había una resolución de lo que a la persona le pasaba, si veíamos que hay algo que estaba más complicado, ahí ya pensábamos en otra alternativa. A veces había casos que pensábamos, hablamos con un familiar y era peor, en otros hablar con un familiar aclaraba lo que estaba ocurriendo. Bueno, había que evaluarlo. Después también hubo muchos casos que, como dije antes, usaban la línea y llamaban porque querían conversar. Por ejemplo, había personas que llamaban y no tenían por decirlo de algún modo, una transferencia con alguien en particular. No, ellos tenían transferencia con la línea, entonces llamaban y hablaban y contaban lo que les pasaba, y usaban la línea desde ese lugar, y no era que querían hablar siempre con el mismo profesional, pero eso era como el caso por caso. Sí, por ahí yo tengo lo que puedo contar es los que terminaban viniendo a la guardia, ¿no? En relación a los que les habían dicho que vinieran, y como contaba antes, algunos era que querían venir, era que querían encontrarse con alguien frente a frente en lo presencial, por más que en la línea les hayan dicho que, o hayan entendido que se había resuelto ese tema, o que no era una urgencia, o que esa urgencia había remitido en algo, como decía recién Natalia, igual había personas que necesitaban venir para encontrar a alguien que presencialmente se los repita, se los transmita, o por ahí otro tipo de manera de alojar que supongo que tiene lo presencial que el teléfono no puede tener, o lo remoto no puede tener, incluso aunque sea una videollamada. Supongo que encima, si ni siquiera ves a la persona que te está hablando, más aún. Y después eran bastante atinados muchos pacientes que venían, el haberles dicho, se había hecho una buena lectura de la indicación de venir, porque eran pacientes que necesitaban por ahí en este momento tener una entrevista presencial, que quizás sí tenían algún efector que los podía atender en otro lado, o si eran pacientes que se habían atendido acá, uno podía pensar en continuar en algún otro momento, y que, digo, no era que era una emergencia, porque también hay que distinguir, ¿no?, entre la emergencia, esto que el paciente que va a venir con un cuchillo queriéndoselo clavar, con una urgencia que es algo que hay que leer también longitudinalmente. Y
no sé si ustedes tenían, no creo que tengan una lista, como vos decías, justamente todo lo contrario, de indicadores de, bueno, si dice esto, esto y esto, le voy a decir que venga a la guardia, pero la verdad es que por lo general era pertinente y por ahí eran 2 entrevistas en la guardia y después el paciente continuaba de otro modo, en otro lugar, o no necesitaba continuar viniendo, porque no siempre que tenga que consultar implica que entonces tiene que quedarse pegado a realizar un tratamiento en salud mental acá. Agrego que hubo personas que tenían su tratamiento en otros lugares, algunas personas que vivían en provincia, por ejemplo, y que tenían sistematizado un tratamiento, pero que ya, vuelvo a decir, llamaban a la línea, algunos no tenían tratamiento, otros sí, y decían, bueno, y de hecho con esas personas se hizo un cierre, se los llamó cuando dejó de estar el comité y la línea telefónica, y se trabajó un cierre como pensábamos nosotros que correspondía, ¿no? Porque ellos fueron usuarios durante estos 5 meses de manera intermitente y llamaban porque, bueno, a veces porque se sentían solos, porque tenían algo que querían conversar, así como decía Sole, de que necesitaban venir presencial. Bueno, algunos querían conversar y la línea era una modalidad para poder comentar lo que pasaba. También es importante eso, ¿no? El lazo a la palabra, poder pensar también, ¿no? En eso, el lazo a la palabra, no solamente como decíamos antes, en una situación de urgencia, que uno piensa que es ahí donde, digamos, la intervención tiene que apuntar a eso, sino en general, ¿no? Ante la angustia, ante esta situación de incertidumbre, o como decías vos, Silvia, de este momento en donde lo real irrumpe y desorganiza todo, digamos, qué hacer con eso, armar simbólico, ¿no? Entonces algo en relación al tiempo, al espacio, a la palabra, es una forma de hacer con eso. Hay una pregunta que es en realidad es una continuidad de alguien que preguntó por el tema de madres, ¿sí? Esta persona quería preguntar mujeres madres que estaban con consumo, no madres de niñas que consumen. Esta pregunta por un dispositivo, ¿no? Si había algún dispositivo, ¿no? Que pudiera atender. Remite a la primer pregunta, un dispositivo en urgencia pensado para mujeres madres, ¿no? Que están con consumo, ¿no? Bueno, si hubo demanda de este grupo de personas. Demanda en la línea, no, específicamente eso no, lo que conté antes. Problemáticas de consumo, sí, un montón de personas a lo largo de los 5 meses llamaron, pero distintas situaciones, mujeres madres, mujeres que no eran madres, no como algo específico ni como algo singular, así, del armado de un dispositivo para eso, no. En casos con niñas, ¿podrían compartir algunos casos de cómo se acompañó en contexto de pandemia? Ustedes han respondido en parte, ¿no? Como que, bueno, el dispositivo de la línea de Salcedo, digo, ¿no? Pero, bueno, no sé. Desde el hospital, sí, estuvo la línea del comité, como dije antes, para niños también, y en la atención, tanto nuestros compañeros del dispositivo ambulatorio, niños, niñas y adolescentes, como el dispositivo de protección de políticas de la infancia, nosotros continuamos la atención a través de videollamadas. Acordémonos que la restricción para los niños empezó antes que, digamos, fue el día, si no recuerdo mal, el 13 de marzo, creo, una semana antes de la que fue para todos en general, que dejaron de asistir a la escuela. Y bueno, como nosotros tenemos también una población de muchos niños que están en hogares o en contextos más en dispositivos, digamos, también tienen sus propias cuestiones de lógicas y de cuidados. Así que a los que se puede ver, sobre todo ya en este último tiempo presencial, lo hacemos, y si no, la atención continúa a través de videollamada, digamos, por supuesto que en el caso de los niños tiene toda la complejidad de lo que significa no poder
tener como mediación el juego en lo presencial. Se pueden armar otros juegos, los equipos son muy creativos y los arman, pero la realidad es que, bueno, como decía Sole, no va a suplantar. Una de las cosas que también me parece que tenemos todos que trabajar es que nada de lo que hagamos ahora, que está bueno y hace que no haya tanto desencuentro, va a suplir lo que significa encontrarse con el otro. Por ejemplo, en el caso del teléfono, una de las cosas que trabajamos mucho es esto de la ausencia del gesto, de no poder ver a la persona, ¿no? Como no es lo mismo, uno trabaja con la palabra, está bien, pero trabaja con muchas otras cosas más aparte de la palabra, y eso no estaba. Así que la atención en niños continuó así. No lo podía desmutear. Bueno, y una pregunta. Con respecto a eso que traes vos, Natalia, respecto al dispositivo de políticas de protección de la infancia, ¿no? ¿Cómo querés comentar algo, alguna cuestión? ¿De qué edades, a diferencia, con qué edades se trabaja? ¿Edades? ¿Con qué edades? ¿Hasta qué edades? Sí, bueno, el hospital tiene dos dispositivos de atención a niños, niñas y adolescentes. Uno es el ambulatorio que está en la calle Salcedo y el otro es un que se llamaba Programa Humanar, Unidades Móviles de Atención a la Niñez y Adolescencia en Riesgo. Pero bueno, en este tiempo y bajo, como dijimos al principio, bajo la lógica de un ministerio, bajo la lógica de otras, digamos, políticas que contemplan el acceso a la salud, y con una nueva gestión, con la gestión de Edith, pasó a tener otro nombre, donde la idea que ella nos transmitió es no tanto el acento en lo móvil, sino en proteger las políticas que hacen a los derechos, a la accesibilidad de los niños, niñas y adolescentes a sus derechos, ¿no? También entendiendo que los dos dispositivos tienen como referencia la ley de derechos de niños, niñas y adolescentes, en función de cómo brindamos los tratamientos, cómo pensamos las intervenciones y la restitución de los derechos. Atendemos, en el caso del dispositivo que coordino yo, atendemos hasta los pacientes hasta los 18 años, los más chiquitos que hemos tenido son de 5 o 6. Tiene la particularidad, a diferencia del otro dispositivo, que nosotras vamos con móviles, y bueno, es como una atención donde el equipo llega al paciente, donde se pueda armar esa atención. A veces es en el hogar, a veces es en un parador, cuando son adolescentes. Cuando estamos hablando de poblaciones, que es en el caso de este dispositivo, poblaciones que están vulneradas en la mayoría de sus derechos y desde la temprana infancia. Sí, no se desmonte. No hay más preguntas, pero hay comentarios, ¿no? Muy rica la exposición de hoy, ya que el contexto es en sí mismo una emergencia. ¿No? Interesante. Bueno, ¿ustedes quieren comentar algo más? Bueno. Quería solamente, bueno, agradecerte de nuevo y decir que, bueno, nos parece importante, más allá de que la articulación de la clase sea algo, un concepto, algo teórico, ¿no? Pensada cada clase con esto, poder dar cuenta a nosotros, mostrar el trabajo que hace el hospital, que hacemos los que trabajamos en este hospital, y bueno, en este contexto en particular, por ahí en otro momento presentamos algo en un contexto que no sea de pandemia, pero creo que el contexto es, como decía recién el comentario de la emergencia, es importante y bueno, y mostrar que no se deja a la salud mental por fuera de la atención y de la salud integral. Un comentario que, no sé, que llegó al final, disculpen. Quiero comentar que en épocas normales hay un dispositivo grupal para madres con consumo problemático que se
pensó justamente por las dificultades que se presentan con la atención de sus niñas. Bueno, no sé. Es un comentario. Bueno. Entiendo que habla de un dispositivo en otro lugar, que para madres con problemas entendería eso. No queda claro, no aclara. A ver. Bueno. Entonces, les agradezco muchísimo verdaderamente la participación de ustedes. Hay comentarios elogiosos respecto a su exposición, la exposición de ambas. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, nos veremos. Hasta luego. Bueno, seguimos la próxima clase con la presentación de los dispositivos de internación. Hasta el próximo miércoles.